Continuamos avanzando, amigos, amigas, con la letra G. Esta tarea lectora consiste en sintetizar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este. ¿Qué significa sintetizar? Sintetizar es conseguir descubrir lo más importante de un texto, es decir, lo fundamental, lo esencial. Sintetizar no es lo mismo que resumir. Por ejemplo, cuando estamos viendo una serie y alguien nos pregunta, oye, ¿de qué se trata esa serie? Normalmente empezamos a contarle, mira, es un personaje que le pasó esto, hizo lo otro y de pronto llegó este otro y comenzamos a resumir la historia. Contarlo todo, pero en menos palabras. En este caso, sintetizar no es lo mismo. Para entender sintetizar podríamos recurrir a un árbol. Un árbol tiene un tronco principal, ¿vale? Luego de este tronco tiene unas ramas, que son como unas ramas grandes. Y luego cada una de estas ramas grandes tiene ramitas más pequeñas, ¿verdad? Por lo tanto, sintetizar sería encontrar el tronco, encontrar lo principal, lo medular. Y también pueden ser ideas centrales, por lo tanto, también podría ser que reconozcamos estas que lo componen. Bajo esta lógica, las ramitas más pequeñas, estas serían como ideas secundarias, ¿ves? Estas serían las ideas principales y este sería el tema, lo medular, lo más importante. Para profundizar en esta tarea lectora y ayudarte a desarrollar la habilidad de interpretar un texto, vamos a recurrir nuevamente al autor del texto. ¿Te acuerdas que en el video anterior te había mostrado esta imagen del autor del texto seleccionando una idea importante o la idea más importante para comunicar a su receptor? Estas de acá eran ideas secundarias que servían para aportar a la idea principal, es decir, todas ellas están en función de la idea fundamental del texto. Sintetizar sería una tarea lectora que me permite acercarme al texto reconociendo esa idea principal que está presente, ¿te acuerdas? En cada uno de los párrafos existe una idea principal. Estos textos están bien escritos, tenemos que considerar que la persona que lo escribió, ese autor, tiene conocimientos de redacción, por lo tanto ha sabido estructurar su texto. Digo normalmente porque recuerda que también está la siguiente habilidad, que es evaluar críticamente el texto, y muchas veces puede haber, no sé, un problema de puntuación, una incongruencia temática y nosotros podríamos identificarlo. Pero bueno, normalmente los textos que se ponen en la PAES, los textos que se evalúan en la PAES, suelen estar construidos como el arbolito que te mostraba antes. Por lo tanto, cada párrafo con su idea principal y a su vez con sus ideas secundarias. Listo. Entendemos entonces que la síntesis puede ser de una parte, por ejemplo, nos preguntan específicamente por un párrafo, por una sección, es decir, un conjunto de párrafos, o por la globalidad, es decir, encontrar la idea central de la totalidad del texto. En cualquier caso, lo que nosotros tenemos que construir es un nuevo enunciado que considere eso esencial, eso principal, y para eso tenemos que buscar alguna estrategia, alguna técnica, porque este es un instrumento estandarizado, existe una forma, existen alternativas que me van a dar opciones de construcción, de síntesis, por lo tanto tengo que familiarizarme con ese concepto, con esas ideas. Y para ello, una manera fácil de hacerlo sería considerar esa síntesis como una nueva oración. ¿Sabes? Una unidad mínima de significado dentro de un texto. Se supone que si yo obtengo una oración del texto así, tiene que tener sentido por sí misma. Por supuesto que en su totalidad, en el contexto completo del texto, ya adquiere total sentido. Pero por sí misma también podría comunicar. ¿Por qué puede comunicar? Porque tiene la base de una oración. Vamos a recordar lo que nos enseñaban cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? Una oración tiene siempre un sujeto que va a responder a un qué o a un quién o de qué se está hablando principalmente, y también tiene un predicado. Quiere decir, ¿qué se dice sobre eso? Por lo tanto, en la gran mayoría de las alternativas que nos presenta el DEMRE como una correcta síntesis del contenido del párrafo, de la sección, etc., podríamos fijarnos en que esa estructura completa tenga un sujeto que coincida con el sujeto principal de la sección, es decir, que se represente ese mismo sujeto, y luego que todas las ideas secundarias
estén aportando a la idea principal y que podamos verlo eso representado en el predicado. Eso sería como lo ideal, ¿no? Que se cumpla la esencia de una oración, de esta unidad mínima de significación con sujeto, con predicado. Solo para ayudarte un poquito más, recuerda que el núcleo del sujeto era un sustantivo y el núcleo del predicado era un verbo. Listo, habiendo recordado eso, vamos a ver que el DEMRE podría darnos unas respuestas así, construidas completamente, construidas como oración, pero por ejemplo, si nos pregunta solo por el tema, podríamos ver que se va a centrar específicamente en el sujeto. Si nos pregunta por el título, podría ser que se enfrente solamente al sujeto y no considera el predicado, entendiendo que el predicado se puede formar por las ideas secundarias de cada párrafo, de la información que va complementando, desarrollando la temática. Pero bueno, yo también he visto por ahí algunas alternativas que presenta el DEMRE como solamente como el sujeto, es decir, el sustantivo y muchas veces acompañado de un adjetivo o de una palabra que lo complementa, que lo acompaña. Eso también he visto como bastantes veces en las alternativas del DEMRE para la tarea lectora de sintetizar. Entonces la idea es esa, ver cómo organizó el autor las ideas, reconocer cuál es la idea fundamental, tratando de hacer coincidir el mismo sujeto temático y lo que se dice de este sujeto, y meter todo eso, agruparlo todo eso en una oración. No es una tarea sencilla, es más bien una tarea bastante compleja, sobre todo si tienes que, por ejemplo, sintetizar la totalidad del texto, obtener cada una de las ideas principales y luego todas esas ideas principales verlas como un todo y sintetizar eso en una misma oración. Como es una tarea compleja, los profesores de lenguaje normalmente recurrimos a un lingüista holandés muy famoso, muy conocido por nosotros, que es el señor Van Dijk. Este señor se preguntó de qué manera los estudiantes pueden sintetizar los textos de la mejor manera posible. Para ello, descubrió que nuestro cerebro está realizando procesos cognitivos inconscientes, es decir, no nos damos cuenta, pero están ocurriendo, están activos en nuestro cerebro cuando enfrentamos un texto. La ayuda de todo esto es hacer esos procesos conscientes, por lo tanto, metacognición, y les dio nombre, los agrupó en 3 categorías, los llamó las macroreglas, y estas lo que buscan es principalmente encontrar el contenido fundamental del texto. Por lo tanto, son técnicas de síntesis. Si te menciono que son técnicas de síntesis así de evidentemente es porque para otro tipo de tarea lectora quizás esta no te sirva, ya que vas a discriminar información que tal vez en otra pregunta te la estén pidiendo. Entonces, estas macroreglas son exclusivamente para sintetizar la información de un texto, para reconocer su contenido semántico fundamental, dice Van Dijk. La primera macroregla se llama seleccionar y suprimir. Y significa que cuando estamos leyendo un texto, nuestro cerebro se da cuenta de que hay información importante y la selecciona, la considera. Aquí podríamos ayudar a nuestro cerebro subrayándola. Y hay otra información que nos damos cuenta cuando estamos leyendo que es accesoria, que si yo la quito, la suprimo, no se pierde el sentido del texto, que está ahí como una idea secundaria. Por lo tanto, que se puede eliminar, se puede suprimir. Vamos a ver un ejemplo de esto en nuestro querido texto de Mafalda. Vamos a centrarnos en el párrafo 2. Lo vamos a leer y quiero que pienses, a medida que lo estamos leyendo, qué información da igual, qué información podemos quitar y de todas maneras vamos a entender la totalidad del texto de Mafalda. A la vez que estamos pensando en esa información que da igual, también estamos pensando, hey, esto sí es importante, entonces estamos seleccionando. Entonces, Brasco hoy día recuerda, en aquel momento ese nombre me quedó grabado, porque era una mezcla de mi apellido con el dibujante Oski. Cuando me llamó, esta coincidencia me resultó graciosa y fui a la agencia a ver de qué se trataba. Bueno, ¿qué importa el recuerdo que despertó en Brasco, en la primera opción de dibujante de Mafalda, el recuerdo del nombre Brisky con un dibujante Oski? O sea, esa parte de la anécdota que le haya quedado grabado, que le causó gracia y que por eso fue, nos da igual. Lo siento, Brasco, pero no es importante para entender lo fundamental. Querían una familia con padre, madre y 2 hijos, un típico contexto para que aparecieran los productos. Vale, vamos a destacar la idea de la familia. Lo que necesitaban no tenía nada que ver con lo que yo normalmente hacía, así que le derivé el trabajo a Quino, que en ese momento trabajaba conmigo.
Nos importa la idea de que le derivó el trabajo a Quino, nos da igual que no tiene que ver con lo que él hace, no nos interesa lo que él hace, perdón Brasco, tampoco nos interesa que trabajaba con él. Brasco justamente era el director del suplemento Gregorio de la revista Leoplan, donde, cuando aún no estaba del todo definido el personaje, fueron publicadas 3 tiras sueltas de la familia. Otra vez, Brasco, como siendo director, no es información relevante, pero sí tal vez la idea de que estas tiras sueltas fueron publicadas ahí en ese medio, como parte de la génesis de Mafalda, no de sus inicios. Y luego, Quino no sospechaba cuando comenzó con el personaje que las reflexiones puestas en boca de este personaje serían traducidas a 26 idiomas, desde el japonés, italiano, portugués, hasta griego, francés y holandés. Creo que ya te has dado cuenta que nos da igual cuántos idiomas, ya con decirnos que son 26, suficiente información. Y aquí podríamos decir ya, Quino ya es el dibujante de Mafalda como tal y no esperaba el éxito que tuvo su dibujo. Ves que aquí hemos seleccionado información que nos permite entender hacia dónde va la anécdota y eliminar información que no es relevante, no nos interesa. Sí me gustaría agregar algo importante. Si te fijas, acá estamos haciendo, yo estoy modelando el proceso. Yo estoy leyendo y te estoy diciendo, mira, yo me fijo en esto, me fijo en lo otro. Quizás por ahí tu apellido es Frisky y tú te fijaste en esto y te quedaste acá y dijiste, ¡uy, qué divertido! A mí también me suena. Y yo dije, esto lo elimino. Porque, claro, cada persona tiene su experiencia, sus intereses, entonces va seleccionando algunas cosas. Entonces, va seleccionando información, va suprimiendo otra, dependiendo de su propio proceso lector. Sin embargo, el autor de este texto quiere que te fijes en la anécdota de lo esencial. Entonces, tenemos que tratar de encontrar eso, lo que el autor quiso decir. Ahí activando pensamiento crítico entonces. La segunda macroregla se llama generalizar y corresponde a cuando en el párrafo hay un montón de información, hay un montón de ideas que tienen un mismo sentido, apuntan hacia la misma idea. Por lo tanto, yo podría agruparlas todas y generalizarlas en un concepto que las represente. Por ejemplo, en el párrafo 5 vamos a leer: Mafalda retrató y opinó sobre eventos tales como la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista, el asesinato de Kennedy, los derechos humanos, el sexo, la represión, el psicoanálisis, el feminismo, la religión, entre otros muchos. Entonces yo aquí podría perfectamente aplicar la macroregla de generalizar todos estos conceptos y buscar una palabra o una frase que represente el contenido semántico de todos ellos. ¿Qué tienen en común todas estas ideas? Es verdad que son bien diversas, ¿no? O sea, hablar de feminismo y de la carrera espacial por otro lado y del asesinato de Kennedy son temas distintos, son temas variados. Sin embargo, aquí la experiencia del lector o lectora es muy, muy importante, es fundamental, porque gracias a su conocimiento del mundo, su conocimiento previo, puede relacionar las fechas de la guerra de Vietnam, puede recordar en clases de historia cuando le hablaron de la carrera espacial y las fechas que comprometen estos eventos. Lo mismo con el movimiento tercermundista y el asesinato de Kennedy. Todos ellos son acontecimientos de la década de los 70, 60, 70. Y sabemos que Mafalda se publicó, debutó en el 64 y que dejó de publicarse en el 73. Por lo tanto, todos estos eventos y también todos estos temas eran muy comunes, muy tocados en la época en que se publicó Mafalda. Por lo tanto, los podemos generalizar y reunir todos en la frase tópicos de contingencia en la década de los 70, por ejemplo. Entonces ahí tienes la macroregla de generalizar, tomando distintos aspectos y representándolos en una frase o en una idea menor, pequeña, que los represente. Y la tercera macroregla se llama construir. Sí, al igual que el video anterior, construir significado. Construir significa que una vez que yo observo todo el contenido del texto, me doy cuenta de las ideas, de la forma en que está construido, digo, mira, por aquí hay esta información, aquí está otra información, vale, si yo tomo todas estas, puedo construir una nueva idea que las represente todas. Construir significado. Por ejemplo, en el texto de Mafalda, como habíamos dicho en los videos anteriores, la estructura que está de base es una secuencia temporal que nos hace pasar por la creación de Mafalda, las anécdotas de cómo se inventó el personaje, en qué contexto, etcétera, etcétera. Parte del éxito que alcanzó, los medios en los que se publicó,
lo que representó y su final. Cuando terminas de leer el texto, te das cuenta que cada uno de los párrafos te estaba entregando información sobre la historia de Mafalda, desde su inicio hasta su final. Por lo tanto, puedes construir una oración, una frase que diga la historia de Mafalda y con ello has construido el contenido semántico esencial del texto. Esas son las 3 macroreglas de Van Dijk. Ensáyalas, aplícalas a medida que estés leyendo los textos. Hazte consciente de este proceso que ocurre en nuestro cerebro. Eso sucede. Cada vez que estás leyendo un texto, eso está pasando. Si te haces consciente, lo puedes ir perfeccionando y por lo tanto vas a encontrar de manera más fácil la idea central, la idea medular, la idea que el autor te quería entregar, la más importante del texto. Vamos a ver ahora cómo son las preguntas de sintetizar. Mira estos enunciados. El primero dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo leído? Entonces, idea principal de un párrafo es una síntesis local. Normalmente te indican, ¿no?, en qué párrafo te tienes que centrar. Por lo tanto, vas e identificas la idea principal. Esa palabra es una palabra clave para reconocer una pregunta de síntesis. Segundo ejemplo, ¿cuál es el tema del texto? Si nos preguntan por el tema, normalmente te enfocas en el sujeto, principalmente en el sujeto. Difícilmente va a estar construido con un predicado porque el predicado se forma por las ideas principales de cada uno de los párrafos y el tema atraviesa todos los párrafos, entonces los tienes que aunar en una sola idea que suele ser un sujeto. Por lo tanto, esto es una síntesis global. Tercer ejemplo, otro título para el texto sería, sí, cuando te preguntan por el título, significa que es una síntesis global. Normalmente apuntaremos otra vez hacia el sujeto. Ese título tiene que ser representativo entonces de la totalidad del contenido. Cuarto ejemplo, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa mejor la idea fundamental del texto? Te das cuenta que idea principal, idea fundamental, idea esencial, etc. Último ejemplo, una síntesis adecuada para el texto es. Ahí expresamente la palabra síntesis, por lo tanto, mucha atención a estos conceptos clave que aparecen en los enunciados y que te despiertan, vale, la habilidad es interpretar, pero la tarea lectora es sintetizar. Tengo que encontrar lo más importante, me acuerdo de las macroreglas de Van Dijk, me acuerdo del tronco del árbol, activo mi cerebro para identificar información importante y seleccionarla, información que no es importante para suprimirla. Busco conceptos que representen otros conceptos de una manera macro, ¿verdad? Busco construir con una oración el contenido semántico del texto. Ejemplos de enunciado de pregunta en el texto Mafalda, la pregunta 41. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa la idea principal del segundo párrafo? Síntesis local. Aparece la palabra clave idea principal y nos posiciona en una sección del texto. Y la pregunta 48. ¿Un título adecuado para el fragmento leído es? Otro ejemplo en el texto de Martín Rivas. Las ideas principales del primer y segundo párrafo respectivamente son. Fíjate que acá te ponen un cuadro muy parecido al de relacionar información, pero en este caso no tiene verbo, porque no tienes que encontrar la función de cada párrafo, simplemente la idea principal, su contenido semántico. Entonces todas estas son frases u oraciones que apuntan hacia el sujeto o el sujeto y el predicado. Y bien, ya nos acercamos a la estrategia. En primer lugar, leemos el texto. En segundo lugar, leemos la pregunta e identificamos. Vale, que yo me di cuenta antes que acá te puse la habilidad, pero normalmente es la tarea lectora. Pero nos entendemos, ¿no? Leemos la pregunta, identificamos la habilidad, que es interpretar, y la tarea lectora, que es sintetizar. Partiendo por la pregunta 41, lo leemos, idea principal, listo. Me están pidiendo que sintetice. Tengo que pasar por la localización de la sección que me indican. Tengo que encontrar marcas textuales. Sí, también para sintetizar existen marcas textuales. Para la comprensión lectora no nos inventamos nada. Recurrimos al texto y a nuestra experiencia previa, la interacción entre estos dos. Por lo tanto, tienen que haber marcas que me respalden. Me pregunta por la idea principal del segundo párrafo, es decir, el párrafo que antes estuvimos leyendo y analizando con la macroregla de Van Dijk. Revisamos que Brasco está recordando su parte de la anécdota, que quería la familia, que le derivó el trabajo a Quino porque él estaba en otra cosa y que Quino no sospechaba el éxito que iba a tener ese personaje.
Una vez que tenemos localizada la sección, identificadas las marcas textuales, el sujeto, de quién se está hablando, qué se está diciendo de ello, nos vamos a leer las alternativas y a reconocer los distractores. En este caso, los distractores pueden ser ideas secundarias, textuales muchas veces. Otro distractor puede ser que la síntesis implique la construcción con otros párrafos, siendo que te decía que te ubicaras en el 5, en el 8, etc. Y también distractores en los que no se represente correctamente el sujeto y su predicado. Veamos entonces las alternativas de la pregunta 41. Vamos a marcar primero los sujetos de todas las oraciones. En este caso es Mafalda, acá es Brasco, acá es el creador de la tira, es decir, Quino, acá es Brasco y aquí es Quino. Si vamos al texto, nos acordamos que, bueno, la pista, título, siempre, ¿no? Lo que se estaba hablando era siempre de Mafalda. Aquí se hablaba del personaje, las anécdotas son en relación a la creación del personaje. Entonces, el sujeto o el tema que comienza acá arriba es Mafalda. Una vez que llegamos al segundo párrafo, el sujeto temático de quien se está hablando sigue siendo de la creación de Mafalda, solo que la historia está sostenida por las ideas de Brasco y de Quino. Pero recuerda que los dos están sosteniendo la idea principal, que es la creación del personaje. Frente a esto, un estudiante muy impetuoso podría decir, listo, acá sale Mafalda, la alternativa correcta es la A, porque todos los otros sujetos no corresponden a los del párrafo 2, a lo principal del párrafo 2. Sin embargo, nosotros vamos a realizar el proceso completo de lectura y nos vamos a detener en cada una de ellas. Listo, alternativa A. Mafalda fue creada con un propósito comercial. Listo, fue creada, aparece la idea de la creación, propósito comercial. Todo lo que está contando aquí Brasco es su parte de la anécdota de la agencia de publicidad que le encargó el trabajo, ¿se acuerdan? De la familia, en el típico contexto para que aparecieran los productos, y esos productos eran electrodomésticos. Y luego, sin que se previera, prever es ver desde antes, la popularidad que alcanzaría. Y la segunda idea del párrafo, una vez que ya Quino se convierte en el dibujante, indica que no sospechaba que se iba a traducir a esos 26 idiomas. Por lo tanto, mira que esta oración cumple con todas las características de una correcta síntesis del párrafo 2. Tiene el sujeto temático, tiene una generalización con esta construcción. Por medio de esta construcción se está sintetizando la anécdota de Brasco completa, para no entrar en detalles menores como la gracia que le hizo el apellido y tal. Y luego esta segunda construcción también sintetiza la idea principal de Quino como ya su creador y la publicación en los 26 idiomas. Sigamos leyendo. Alternativa B. Brasco recordaría siempre el nombre de Brisky. Nada que decir, ¿verdad? Yo creo que ya me entendiste. Esa idea, bueno, hay una pillería que muchas veces los profesores de lenguaje enseñan que la idea principal de un texto se encuentra en la primera oración, como un párrafo deductivo. Y no siempre es así. Puede ser que una gran mayoría de las veces, pero no siempre. Entonces, un estudiante que le enseñaron así, viene acá y dice, Brasco recuerda, en aquel momento le quedó grabado el nombre, listo. Entonces, la idea aparece al comienzo, es la idea principal. Pero ya sabemos que no. Vale, entonces eliminada. Alternativa C, el creador de la tira, dijimos Quino, ¿verdad? El creador de la tira cómica Mafalda iba a ser originalmente otro dibujante. Esta idea de quién originalmente iba a ser el dibujante de Mafalda es una idea que aparece en el primer párrafo, más representada en el primer párrafo. Aquí dice, por ejemplo, que la agencia le encargó a Brasco, tenía otros compromisos, que todo comenzó ahí. Luego, en el segundo párrafo, se retoma la idea que no tenía que ver con lo que él hacía, por lo tanto le deriva el trabajo a Quino. Sin embargo, en esta alternativa, el sujeto temático apunta hacia Quino y el sujeto sabemos que en el texto es Mafalda. Entonces, desde este caso, ahí no coincide. Y en segundo lugar, ¿quién iba a ser primero el autor de Mafalda? Es una idea secundaria para aportar a la historia, que es la creación de Mafalda. Por lo tanto, también la vamos a descartar la alternativa C. La alternativa D, Brasco asignó el dibujo de Mafalda a Quino, porque trabajaba con él y se ajustaba más al trabajo que él hacía. En este caso, la construcción de esta alternativa es como que tomó un poquitito por acá
Tomó un poquitito por aquí, otro poquito por acá y construyó esta idea que también tiene errores de comprensión, ¿no? Brasco no asignó el dibujo de Mafalda a Quino, lo derivó, que es muy distinto. Me tocó a mí, no lo puedo hacer, te lo paso a ti. Te lo asignó es que yo tengo la responsabilidad de determinar quién crea a Mafalda. Recordemos que Brisky es quien asigna a Brasco el dibujo. Por lo tanto, ya desde ahí ya tenemos un distractor y un error de comprensión. Y en segundo lugar, esta idea de lo que se ajusta más al trabajo es una idea secundaria que aparece más asociado a Brasco, ¿no? Lo que necesitaba no tenía que ver con lo que yo hacía. Y por lo tanto decir, si se lo derivó a Quino significa que tiene que ver con lo que él hacía. Pero no tenemos suficientes pistas, marcas textuales para derivar eso. Además, es otra vez una parte de la anécdota, una idea secundaria dentro de la idea principal que es la creación. Vale, se va también. Adiós. Y alternativa E, Quino dibujó una típica familia conformada por 4 integrantes, padre, madre y 2 hijos. Pero ni al caso, es una síntesis del párrafo 2. Quino es como sujeto temático en esta oración y ya he dicho antes que se trata de Mafalda, así que no. Vamos entonces a corroborar otra vez y a seleccionar la alternativa correcta. Miramos que aquí el sujeto temático es Mafalda, muy bien, está la generalización de la idea que fue creada con propósito comercial, aparece la idea del éxito o la popularidad, por lo tanto, sí, me quedo con la alternativa A. La pregunta 48, un título adecuado para el fragmento leído. Como decíamos antes, esto es una síntesis global, tenemos que ir a todo el texto. Bien, ¿cómo hacemos acá para localizar una sección si es que es una síntesis global? Primero sí, nos fijamos en la totalidad del texto, pero nos fijamos en la construcción que tiene ese texto, las ideas principales de cada uno de los párrafos y cómo se conectan todas esas ideas principales en torno al tema. Por lo tanto, la localización de la información y el reconocimiento de las marcas textuales lo podemos hacer a partir del reconocimiento de la estructura. Recordemos por aquí el debut, la última aparición, las anécdotas de la creación, el éxito alcanzado, los medios en los que fue publicado. Por lo tanto, podemos aplicar la macroregla de Van Dijk de la construcción y construir el significado completo a raíz de dichas marcas textuales. Los años que indican la temporalidad, los conectores, las palabras hoy en día, hace más de 3 décadas, todas esas son pistas que me indican cómo se está estructurando de manera macro el texto. Por otro lado, como decíamos antes, Mafalda, como sujeto temático, es quien atraviesa todo el contenido semántico. En todo momento se está hablando de Mafalda como la historieta, como la tira cómica. Todos los acontecimientos en el texto están alrededor de Mafalda. ¿Y qué? Su creación, su historia. Por lo tanto, podemos construir una nueva oración que lo sintetice todo. Con eso en mente, vamos a las alternativas, vamos a los distractores. Los distractores más comunes, títulos que no contengan el sujeto principal, títulos que apunten a ideas secundarias y no a ideas fundamentales, o títulos que apunten a otras ideas o que contengan errores. Leamos las opciones de título que nos entregan las alternativas. Alternativa A, Quino, la historia de su fama. Sujeto temático, Quino, eliminado de una. En el texto sí se cuenta una historia, pero no es la historia de la fama de Quino. El sujeto temático principal no es el creador de Mafalda, sino Mafalda misma. Alternativa B, influencias de Mafalda en el cómic internacional. Sujeto temático correcto, muy bien, pero el complemento, cómo influye Mafalda en el cómic internacional. ¿Qué ideas sobre el cómic internacional tenemos en el texto? Las ideas de lo internacional están asociados a los países que se deslumbraron con Mafalda, que gracias a ese componente universal puede ser entendido en otras culturas, ¿te acuerdas? En países alrededor del planeta. Entonces, si el texto se tratara de la influencia de Mafalda en el cómic internacional, tendría que al menos nombrarnos algunos cómics que son publicados en otros países y de qué manera Mafalda ha influenciado en ellos. Y esa idea no aparece en ninguna parte en el texto, por lo tanto, ese no es un título adecuado para el fragmento leído. Alternativa C, historia de la creación de Mafalda. Mafalda como sujeto temático, generalización de las ideas, la historia y la creación, perfecto.
Vamos a decir que sí, cumple con todas las características. Tiene el sujeto temático, la palabra historia, construye la idea de secuencia temporal, que nos está contando cómo se inició, cómo terminó. Por lo tanto, esa alternativa cumple, nos gusta, perfecto. De todas maneras, seguimos. Alternativa D, Mafalda, revolución del cómic argentino. Sujeto temático, correcto, Mafalda. La segunda idea, revolución del cómic argentino. Es decir, que nos centramos específicamente en el cómic que se hace en Argentina. Si yo te pregunto, ¿cómo era el cómic en Argentina en un comienzo? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo lo revolucionó Mafalda? Esa información no aparece en el texto, por lo tanto, ese no es un título adecuado. Y por último, la alternativa E, Mafalda, un ejemplo prototípico del cómic argentino. Prototípico significa que es el primer ejemplar en algo. Por ejemplo, que marcó una pauta y que ahora todos se basan en la misma idea para construir tiras cómicas. Bueno, no todos, específicamente el cómic argentino. Esto sería un distractor. No, el texto no se centra en el cómic argentino, no sabemos de qué manera Mafalda ha generado un prototipo, por lo tanto, no, esa alternativa la vamos a descartar. Corroboramos otra vez y seleccionamos. El texto se llama Mafalda, coincide el sujeto temático, nos está contando la historia de la creación, por aquí, por acá, termina, listo, perfecto. Entonces es la historia de la creación de Mafalda. Y por último, la pregunta 60, lo voy a limpiar un poquitito para que lo veamos muy bien. Aquí nos pregunta por las ideas principales del primer y segundo párrafo del texto de Martín Rivas. Por lo tanto, esta parte de acá, primer y segundo párrafo. Lo vamos a leer para tenerlo más fresquito y poder responder correctamente a la alternativa. A medida que vamos leyendo, piensa, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién o de qué se está hablando? Y luego, ¿qué se dice de ello? Comienzo leyendo por acá. En 1850, la pila de la plaza no estaba rodeada de un hermoso jardín como en el día, ni presentaba al transeúnte que se detenía a mirarla más asiento que su borde de losa, ocupado siempre en la noche por gente del pueblo. Primera oración. Entre estos se veían corrillos de oficiales de zapatería que ofrecían un par de botines o de botas a todo el que por allí pasaba a estas horas. Dos oraciones en el primer párrafo. Las dos oraciones están apuntando a la pila de la plaza. La pila de la plaza tiene un hermoso jardín, tiene un pequeño asiento en el borde de losa de la pila, es una pileta, ¿vale? Hay gente del pueblo sentada ahí. Además de la gente, hay corrillos oficiales de zapatería que ofrecen los botines a todos los que pasan por ahí. Listo. Segundo párrafo. Martín, llevado de la curiosidad de ver la pila, se dirigió de la esquina de la calle Monjitas, en donde se había detenido a contemplar la plaza, por el medio de ella, es decir, se fue por el medio de la plaza. Al llegar a la pila y cuando fijaba la vista en las dos figuras de mármol que la coronaban, ¿qué? La pila, un hombre se acercó a él diciéndole. Vale, aquí tenemos que se está hablando principalmente de Martín. ¿Y Martín se acercó a qué? Se acercó a ver la pila. Cuando llega a la pila, se le acerca un hombre. Ahí están todas las ideas entonces del párrafo 2. Ahora vamos a ver las alternativas. Aquí se indica primer párrafo, segundo párrafo. Todas las ideas que estén en la primera columna son las ideas principales del primer párrafo, todas las otras del segundo párrafo. Vamos a leer la alternativa A. En el primer párrafo, la idea principal es el pueblo que visita la plaza, entendiendo por pueblo la gente que visita la plaza. Y en el segundo párrafo, la entrada de Martín a la plaza. El sujeto temático del primer párrafo era la pileta, no el pueblo, por lo tanto, esta no. El sujeto temático del segundo párrafo era Martín y su entrada en la plaza, en la pileta, pues sí. La alternativa B, la insistencia de los vendedores de zapatos. En el primer párrafo todavía ni siquiera estaban insistiendo a Martín Rivas, por lo tanto, solo se indica que estaban vendiendo, mira. Corrillos de zapatería que ofrecían un par de botines a todos los que pasaban por allí. Tendrías que estar haciendo una inferencia de que lo ofrecen con insistencia, pero esa información todavía no se presenta en el texto. Por lo tanto, no. Segundo, la curiosidad que caracteriza a Martín. Si acabamos de leer apenas 2 párrafos, ¿cómo vamos a saber qué caracteriza a Martín? No significa que esta novela la tenemos que haber leído todo en el colegio, así que no sabemos qué caracteriza a Martín, ¿cómo vamos a saber que es curioso? No. Alternativa C, el centro de la ciudad en 1850.
El centro de la ciudad es muy ambicioso, ¿no? O sea, la plaza y la pileta no es el centro de la ciudad. Quizás en ese tiempo sí, pero tampoco es que se esté tratando de sujeto temático el centro, o sea, todo se centra en la pileta. Entonces no, la vamos a descartar. Luego el personaje que llega a la ciudad, o el personaje que llega sí, pero a la ciudad no, llega a la plaza. De hecho ya llegó a la casa de la familia, tuvo una experiencia con Agustín y sus zapatos lustrosos, por lo tanto no. Alternativa D, los personajes de la pila de la plaza. Los personajes, bueno, la pila es sujeto, pero acá está indicando que el sujeto más importante son los personajes. Y en el párrafo leído, tanto el pueblo que se sienta en la pila como los vendedores de zapatería son ideas secundarias que están aportando a lo que sucede en la pileta, en la pila. Por lo tanto, no. Y luego el protagonista y los vendedores de zapatos. El protagonista sí que sale, Martín Rivas. Los vendedores se le acercan, pero aparecen como una idea secundaria. No, tampoco. Por último nos queda solamente una alternativa, la E, el ambiente de la pila de la plaza. Aquí está el sujeto temático y el ambiente es una construcción, como macrorregla de Van Dijk, que me indica que tiene un hermoso jardín, que hay gente, que tiene un asiento en el borde de losa, que hay oficiales, que está la gente pasando por ahí. Todo eso es el ambiente, ¿no? Además que indica 1850. Podríamos ayudarnos un poquitito con eso y es un ambiente de otra época. Entonces sí. Y la segunda idea, la aparición del protagonista, el protagonista como sujeto acá, y aparece Martín Claro y se dirige a la pila, llega a la pila. Entonces sí, vamos a decir que, bueno, antes vamos a corroborar otra vez y seleccionar. Ya estamos seguros que es la alternativa E, así que la marcamos. Y bien, muchachos y muchachas, espero que les sirva, que hayan aprendido. Anoten las macroreglas por ahí, busquen videos. Hay un montón de información de las macroreglas de Van Dijk. Y como ya saben, hacerse consciente de los procesos cognitivos, por lo tanto hacer metacognición, para aprender a reconocer el tronco de significación más importante, discriminar ideas secundarias, accesorias, de las ideas fundamentales, de lo más importante que me quiere transmitir el autor del texto. Eso ha sido todo. El próximo video ya estamos en la última tarea lectora y habremos revisado por completo la habilidad de interpretar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.